Bueno, buenas tardes. Tenemos una defensa de tesis a cargo de Agustín Ros, bajo el licenciado Agustín Ros, bajo la dirección de Federico Stasicin. El tribunal lo tenemos acá, Laerte Sodré, Facundo Rodríguez y Luciano. Bueno, Agustín va a hacer la presentación, después de eso vamos a tener las preguntas del tribunal, después la pregunta del público, después la evaluación del tribunal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a dar mi defensa de tesis y voy a contar el trabajo que hice durante esta tesis. Mi director es Federico Stasicin. Y bueno, la tesis se trata sobre filamentos cosmológicos en distintos ambientes. Esta es una estructura más o menos de la presentación. Primero voy a hacer una mini introducción de qué son estos objetos que estoy estudiando. Después voy a mostrar resumidamente el trabajo 1, donde hice una comparación de catálogos observacionales de filamentos. En el trabajo 2 hice un estudio de las estructuras, estas estructuras en entornos de cúmulos de galaxias con simulaciones. Después el estudio de shocks alrededor de filamentos y cúmulos. Y el trabajo 5 también una determinación del giro de los filamentos. Estos 4 trabajos ya los presenté en otras reuniones y seminarios, así que voy a ir más brevemente y voy a presentar el trabajo 4, que es la novedad que estaría presentando. Primero, ¿qué son los filamentos cosmológicos? Bueno, si queremos saber cómo está distribuida toda la materia en el universo, podemos ver dónde están las galaxias, cómo se distribuyen estas galaxias, y para eso podemos hacer un mapa de las galaxias. Acá tenemos, por ejemplo, el relevamiento de Sloan, y tenemos un mapa del cielo, básicamente. Nosotros estaríamos acá en el centro, y esto viene a ser la distancia a la que están estos objetos, y esto es un parámetro angular. Este relevamiento está hecho en estas dos porciones del cielo, y en donde podemos ver galaxias, estos puntitos, todos estos puntitos son galaxias. Vemos que en general, o sea, a grandes rasgos, vemos que más o menos acá tenemos la misma cantidad aproximadamente de galaxias. O sea, esto cumple el principio cosmológico de isotropía y uniformidad. O sea, todo está como uniforme en las grandes escalas. Pero si vemos más en las estructuras más chiquitas, vemos esta estructura esponjosa de filamentos, cúmulos vacíos y todo eso. Eso es la Cosmic Web. Entonces, en estas intersecciones donde hay muchas galaxias, por ejemplo acá, generalmente tenemos cúmulos de galaxias y grupos, que son aglomeraciones de galaxias. Después tenemos regiones vacías, o estas regiones oscuras donde hay menos galaxias, estas se llaman vacíos cósmicos, y las estructuras que conectan los picos de densidad, esos son los filamentos cosmológicos. Son filamentos que están hechos tanto de galaxias como de materia oscura y gas, ¿no? Acá vemos solo la componente de galaxias. Es una red bastante complicada, ¿no? ¿Cómo se formaron estas estructuras? Bueno, acá tenemos una imagen del fondo cósmico de microondas. Esto es una radiación de microondas en todas las direcciones, esto es en todo el cielo. Y por cada punto podemos determinar cuál es la temperatura de esta radiación. Y esta temperatura de la radiación nos indica más o menos el grado de las inhomogeneidades de la densidad en el universo en ese momento, ¿no? Acá vemos que hay diferencias entre estas partes azules y estas rojas, pero estas diferencias son mínimas, son del orden de 10 a la menos 5. Entonces, el fondo cósmico de microondas es una buena evidencia que nos dice que las estructuras del universo eran ínfimas, o sea, tenían inhomogeneidades bastante chiquitas que fueron creciendo por acción de la gravedad. O sea, donde teníamos un poquito más de densidad, la gravedad lo que hace es atraer más materia y
Y por otro lado, donde teníamos un poquito menos de densidad, la gravedad hace que la materia escape de estos lugares. Entonces va, digamos, amplificando estas fluctuaciones de densidad. Y bueno, y se producen la red cósmica que vemos ahora. Esto, por ejemplo, es una simulación numérica. Esto es un programa por computadora que genera un universo. Esto corresponde a la simulación Millennium. Solo tiene materia oscura. O sea, no tenemos galaxias o gas necesariamente, sino que tenemos materia oscura, pero de todas formas la materia oscura también sigue esta evolución y genera esta estructura esponjosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando evoluciona esto en el tiempo, se van generando todas estas estructuras, ¿no? Y vemos que se mantiene también la uniformidad en gran escala, y en escalas de 10 megaparsecs tenemos fuertes inhomogeneidades, o sea, tenemos grupos y vacíos, y de nuevo vemos la misma estructura que veíamos con las galaxias, ahora en la materia oscura. Y bueno, lo complicado de los filamentos es que pueden tener rangos de longitud de entre 1 y 100 megaparsecs, y un rango amplio de densidades también. Bueno, en el trabajo 1, o sea, lo primero que hice fue una comparación de distintos catálogos observacionales de galaxias. Teníamos, este es el catálogo de galaxias del Sloan, como expliqué antes, y sobre este catálogo se construyeron 3 catálogos de filamentos, los de Pereira, Martínez y Tempel. Y básicamente la idea de este trabajo es mostrar que estos distintos métodos de identificar filamentos tienen problemas o sesgos, y se ven marcadas diferencias en las propiedades de los objetos que estos encuentran. Entonces, los datos que utilizamos fueron el de Sloan, pero el Sloan, pero enriquecido por redshift, o sea, corrimientos al rojo, de estos 3 catálogos. O sea, es un catálogo más enriquecido con esta información que se compiló en el trabajo de Tempel y colaboradores del 2017. Le aplicamos una corrección K, que lo que hace es corregir o minimizar los efectos del redshift sobre los colores de las galaxias, y se utilizaron parámetros para minimizar la presencia de estrellas en el catálogo. Y aplicamos estos límites en redshift y magnitud absoluta en R para obtener una muestra completa por volumen. Acá teníamos 3 catálogos de filamentos, los de Pereira, Martínez y Tempel. Los de Pereira básicamente lo que hacen es primero identificar cuáles son las regiones de más densidad, ¿no? Porque en principio no queremos encontrar filamentos en vacíos cósmicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, encuentra las regiones de alta densidad con un algoritmo Friend of Friends. Después lo que hace es, supongamos que tenemos esta región de alta densidad, lo que hace es una conexión de grafos por medio de las galaxias brillantes que están en estas regiones, y selecciona el filamento más eficiente que conecta esta estructura, ¿no? Entonces tenemos un filamento que termina siendo una poligonal que pasa por las galaxias. Por otro lado tenemos el catálogo de Martínez, que es una cosa completamente diferente. En este se analizan pares de grupos de galaxias. Estos grupos de galaxias fueron identificados con un algoritmo de grupos. Se establece un límite en la línea de la visual, o sea, para obtener pares que estén perpendiculares a la línea visual, y se establece un límite angular para no tener pares que no tengan nada que ver, sino pares que estén más o menos próximos entre sí. Entonces se analizan, acá tenemos un grupo 1 y un grupo 2, y se analiza lo que cae en el medio. O sea, si en el medio tenemos una sobredensidad de material, entonces llamamos a esto un filamento. Si estos grupos son grupos aislados que no tienen nada en el medio, no se consideran filamentos. Y por otro lado, Tempel tiene un algoritmo de identificación más probabilístico, matemático, donde tiene un montón de cilindros, un arreglo de cilindros interconectados. Acá tenemos uno. Estos cilindros básicamente te indican la probabilidad de encontrar una galaxia. Entonces, las galaxias se consideran como una realización aleatoria de este arreglo de cilindros.
Y para encontrar el arreglo de cilindros que se condice con esa distribución de galaxias, se utiliza un algoritmo iterativo. Entonces, son métodos completamente diferentes con distintas filosofías. Entonces, es esperable que se encuentren muchas diferencias. Si vemos en el plano del cielo, por ejemplo, vemos los filamentos del Tempel en azul, en Pereira en rojo y Martínez en verde. Vemos cómo se distribuyen estos, ¿no? Vemos que los de Tempel están como más desparramados por todos lados, los de Martínez están en las regiones más densas y los de Pereira son algo más entremedio, una cuestión de entremedia. En Redshift también tienen distribuciones diferentes. Vemos que estas cosas identifican no los mismos objetos, sino cosas diferentes en principio. Así que bueno, acá ya vemos las primeras diferencias que hay entre estos catálogos. También, bueno, acá vemos de nuevo la distribución en Redshift, son diferentes. También la longitud de los filamentos. Si calculamos la longitud de los filamentos, vamos a ver distintas distribuciones de longitud para los distintos catálogos. Los de Tempel, por ejemplo, son más largos, son más largos, y los de Pereira un poquito más cortos. Y después lo que también hicimos fue un análisis, porque ¿qué pasa? Los filamentos tienen una señal bastante débil en general, y ver la señal individual de cada filamento es muy difícil. Entonces lo que se hace es combinar la señal de muchísimos objetos, del orden de miles, y para eso utilizamos herramientas de apilado. Entonces, básicamente, por cada filamento que vemos en el cielo, nos fijamos todas las galaxias que están en el campo ese, rotamos todo eso y lo ponemos en una pila. Y agarramos el siguiente filamento, lo rotamos y lo ponemos sobre la misma pila. Así, con miles de filamentos, los alineamos y de tal manera que los extremos coincidan con estos dos puntos, y vamos acumulando una señal promedio de los filamentos, ¿no? Y lo podemos hacer con el catálogo de Tempel, de Pereira y Martínez. Para el caso de Martínez podemos ver que esto claramente parecen ser grupos, o sea que tiene sentido. O sea, acá vemos una diferencia. Acá tenemos los de Pereira, y los de Pereira siempre los extremos eran halos masivos o galaxias masivas. Entonces, también se ve lo mismo. Para el caso de Tempel, la cosa es un poquito más rara, y vemos que más o menos la estructura se continúa hacia los extremos, ¿no? Si nos paramos en el medio, y de ahí vemos cómo varía en esta dirección, podemos calcular los perfiles de densidad, y vemos que los perfiles de densidad para Pereira y Martínez son bastante parecidos, pero para Tempel tiene una sobredensidad mucho menor. Esa es otra de las diferencias. También analizamos cómo se comportan las galaxias rojas y las galaxias azules, si hay segregación de estas galaxias en los filamentos, y calculamos, por ejemplo, la fracción de rojas, y vimos que hay una ligera tendencia de los filamentos más cortos a tener galaxias rojas. Las galaxias azules forman más estrellas en general que las galaxias rojas. Y podemos también ver cómo se segregan estas poblaciones en los distintos catálogos de filamento a magnitudes absolutas constantes, ¿no? Fijas. Y vemos que la segregación es bastante alta para Pereira, para Martínez también mucho más alta, pero sin embargo para Tempel las poblaciones de galaxias azules y rojas son bastante parecidas. Estos fueron los resultados más principales. Pero vimos muchas otras cosas, y vimos que en esta comparación de catálogos de filamentos del Sloan, hay un montón de sesgos y diferencias entre los catálogos, y bueno, esto proviene de la distinta filosofía que tiene cada uno de estos métodos. Y bueno, vimos esta tendencia de la fracción de rojas de ser más alta para filamentos más cortos. Esto era con observaciones, ¿no? Con galaxias y filamentos cosmológicos más largos, pero ahora, en esta parte del trabajo, me voy a concentrar en filamentos en regiones de cúmulos de alta densidad. Estos son regiones, claro, o sea, son cúmulos muy masivos de galaxias y tienen filamentos bastante particulares, ¿no? Acá tenemos el trabajo 2, que identificamos, investigamos las propiedades de los mismos, y después estudiamos el shock de los filamentos. Y después hicimos una determinación del
del giro de estas estructuras. Acá podemos ver una simulación de materia oscura, como la Millennium, parecida, pero, o sea, solo tiene materia oscura. Vemos la Cosmic Web, acá la estructura esponjosa, pero en esta simulación hay un montón de puntos de alta densidad que corresponden a cúmulos de galaxias bastante masivos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue identificar cuáles son los 324 cúmulos más masivos de la simulación, y se le hizo un zoom en estas regioncitas, o sea, se hizo un zoom, y como esto es materia oscura, sin gas, lo que se hizo fue rehacer esa simulación, pero añadiendo gas y toda la física del gas para enriquecer un poco la simulación y aumentar un poquito la resolución para ver mejor qué es lo que está pasando en esas regiones. Entonces acá tenemos un cúmulo de ejemplo, ¿no? Esto es un cúmulo que se ha seleccionado de acá y se ha resimulado todo con mejores físicas. Y vemos que el patrón de filamentos ahora es más radial. Esto, a diferencia de los otros filamentos se distribuían en todas las direcciones, estos son más radiales, que es un poco un problema, se podría decir. Se ha utilizado otro algoritmo para identificar filamentos, que es el disperse, que utiliza otro método también. O sea, acá en este diagrama podemos ver lo que es un filamento en este trabajo. O sea, naturalmente, o sea, los filamentos iban de un nodo a otro, ¿no? Pero los filamentos tienen, o sea, van de un pico de densidad a otro pico de densidad y tienen que pasar por una región de menor densidad, que ese se llama el punto de silla. Para nosotros en este trabajo ahora consideramos un filamento y a la otra mitad otro filamento. ¿Por qué? Porque podemos asignar toda esta región como influenciada por esta mitad del filamento y el nodo. Esta región que está acá está influenciada más por este otro nodo. O sea, una galaxia que está acá, si está en esta región, está asociada, probablemente va a caer a este filamento y va a terminar en este nodo, pero si te vas un poquito más allá, probablemente va a caer en este otro filamento. Y si te vas un poquito más allá del punto de silla, vas a ir a parar al otro nodo. Entonces, por eso hicimos esta distinción, ¿no? Determinamos la distancia por cada galaxia o partícula o halo, determinamos la distancia al filamento más cercano y determinamos esta distancia a lo largo del filamento normalizada por el radio del halo asociado a al nodo. Con esto, otra cosa, acá tenemos un filamento normal. Normalmente hay un montón de halos, galaxias, grupos alrededor. Tenemos los extremos y tenemos cosas secundarias. A nosotros nos interesa solo el material difuso. Entonces removimos, como con una cucharita de helado, sacamos todas estas regiones pertenecientes a los halos. Entonces, removimos todo el material que está dentro de 2 veces el radio de los halos y nos quedamos con el material difuso. Acá tenemos un ejemplo de lo que pasa. Acá tenemos un filamento sin remover nada. Si removemos un radio con una cucharita de helado, sacamos todos los halos de un radio del halo, nos quedan unas cáscaras, pero si eliminamos 2 veces el radio, nos queda una región difusa más linda. Y si eliminamos 3 veces el radio, no nos queda casi nada. Entonces, optamos por este caso. Bueno, lo que hicimos fue determinar los perfiles de densidad de la materia oscura y el gas. Acá tenemos la materia oscura a distintas distancias del nodo y el gas también a distintas distancias del nodo. Vemos que en general se parecen bastante, o sea, fluyen con la gravedad de la misma manera, pero podemos calcular la fracción de esto, la fracción de gas, básicamente. Entonces, vemos que en general los dos tienen un amesetamiento, un achatamiento cerca del eje. Esta es la distancia al eje y esta es la densidad. Y a cierta distancia empieza a haber una ley de potencia, o sea, la densidad cae con una ley de potencia. Eso se ve para los dos casos, pero si vemos con más atención la fracción de gas, vemos que hay un incremento en la fracción de gas hacia el centro, ¿no? Y acá tenemos un bump un pico de fracción de gas ahí.
Esto pensamos que puede tener que ver con, bueno, obviamente tiene que ver con la física del gas, que es diferente, pero pensamos que tiene que ver con los shocks. Otra de las cosas, me parece el resultado más importante de las diferencias entre el gas y la materia oscura, se pueden ver con la dinámica del material. Acá vemos la dinámica de la materia oscura y el gas. Esto es la velocidad radial de caída hacia el centro del cúmulo. Vemos que en rojo tenemos fuera de los filamentos y en azul dentro de los filamentos. Y vemos que para los dos casos, para la materia oscura, dentro y fuera de los filamentos, caes de la misma manera hacia el centro. Pero si vemos el gas, no. Si estamos dentro de los filamentos, el gas va a caer más eficientemente hacia el centro. Y si estás afuera, no tan eficientemente. Entonces, como en el centro del cúmulo tenemos gas caliente, los filamentos aparentemente son un mecanismo eficiente de inyección de gas relativamente frío al centro del cúmulo. Acá vemos, esto forma parte del siguiente trabajo. Acá tenemos distintas cantidades físicas. Tenemos otro cúmulo, este es el cúmulo número 14 de la simulación. Acá tenemos la densidad. Acá tenemos el número de Mach, que voy a explicar en un ratito. Tenemos la temperatura y tenemos la velocidad radial. La velocidad radial es lo que habíamos visto recién. Y vemos que acá no se ve bien, pero los filamentos pasan por acá y por acá. Vemos que donde pasan los filamentos, el material cae más eficientemente hacia el centro que donde no estás, que fueran los filamentos. Acá tenemos material que está siendo eyectado. Lo mismo se puede ver en la temperatura, se ve como el material empuja a través de la nube de gas caliente por los filamentos. Y a cierta distancia de los filamentos tenemos, o sea, en general los filamentos son calientes, pero a cierta distancia tenemos un piquito de densidad, de temperatura, y bueno. Y después tenemos el número de Mach, que el número de Mach básicamente nos indica la velocidad que tiene algo con respecto a la velocidad del sonido en ese medio. Si tenemos material que se mueve más rápido que la velocidad del sonido, se producen efectos de shocks. El número Mach es la fracción entre la velocidad de algo y la velocidad del sonido. En este caso es un frente de onda de choque. Y vemos que donde están los filamentos, los números Mach son bastante bajos y a cierta distancia tenemos el número Mach mucho más alto. Entonces vemos que los shocks violentos están sucediendo más a cierta distancia, ¿no? Y bueno, en este trabajo lo que hacemos es profundizar el análisis de estas regiones de shock. Para esto habíamos utilizado otro esquema para definir distancias. Aprovechamos la simetría radial del problema. Acá tenemos el centro del cúmulo, un filamento y un halo que queremos estudiar. Determinamos, una cosa es la distancia al centro del cúmulo, que nos indica la influencia de este cúmulo sobre las propiedades de este halo, normalizado por el radio del cúmulo. Y otra cosa es la distancia del filamento más cercano sobre la esfera, ¿no? Entonces, esto también nos define regiones de influencia de estos filamentos. Si nos vamos un poco más por acá, sobre la esfera, vamos a caer en la región de otro filamento. Entonces, utilizamos este ángulo, esta distancia o este ángulo, ¿no? De este triángulo, como indicador de influencia de los filamentos. Entonces tenemos estos diagramas. En estos diagramas vemos al cúmulo, y acá los filamentos siempre fueron apilados verticalmente, porque corresponden a un ángulo de 0. O sea, el filamento está acá. Es como que rotamos todos los filamentos y los ponemos apuntando hacia arriba y acumulamos la señal. Y acá está el centro, obviamente. Vemos que el número de Mach, obviamente, o sea, como en el otro caso, vemos que el número de Mach es más bajo acá. Y a cierta distancia tenemos un pico en el número de Mach. Eso nos indica que habrían shocks violentos a cierta distancia de los filamentos. Si vemos la temperatura, acá apenas se ve, tenemos que la temperatura sobre los filamentos es más alta, pero acá apenas se ve, hay un piquito de temperatura a cierta distancia, que apenas se ve. Por otro lado, la entropía del gas, que nos indica cómo ha sido la evolución del gas. Si el gas no
no recibe calor o enfriamiento, se debería mantener la entropía del gas. Pero si ocurren fenómenos de feedback y shocks, se espera que haya aumentos de la entropía del gas. Y vemos que la entropía sobre el filamento se mantiene bastante más baja. A cierta distancia del cúmulo tenemos entropías muy altas por el shock del cúmulo propiamente dicho. Después habíamos analizado el gas caliente, o sea, esto es Warm Hot Intergalactic Medium, que consiste en gas que está en el rango de temperaturas de 10 a la 5 a 10 a la 7 Kelvin. Y vemos que la fracción de este gas es mayor, o sea, es cerca de 1, cerca del filamento, ¿no? Otra de las cosas interesantes que hicimos en este trabajo fue, o sea, ver qué es lo que pasa con el material. O sea, vimos un piquito de temperatura, vimos las regiones de shock. Bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo afectaron estos shocks las propiedades del gas? Entonces lo que hicimos fue analizar distintas regiones, o sea, el gas de distintas regiones de un filamento y ver qué es lo que pasó con este gas. Tenemos 7 regiones numeradas del 1 al 7. El A1 corresponde al eje del filamento, el material que está bien en el eje del filamento, y así nos vamos alejando hasta la región 7, que corresponde al material que está más afuera. Y lo que hicimos fue ver cómo fue la evolución de las propiedades del gas a través del tiempo, analizando la densidad y la temperatura al mismo tiempo en este diagrama. Y vemos que arranca, esto es en función del redshift, y vemos que en tiempo presente corresponde a esto, o sea, cada punto de color corresponde a los colores que están acá. Vemos que tenemos estas líneas punteadas. Las líneas punteadas nos indican un movimiento adiabático, o sea, si el material, el gas, conserva la entropía, se va a mover en estas líneas, y si se mueve perpendicular a estas líneas, va a aumentar la entropía, ¿no? Y vemos que todas las regiones, o sea, a medida que va pasando el tiempo pasa así, van aumentando su entropía. Pero hay ciertas regiones, como por ejemplo el punto celeste, que han viajado más a través de este diagrama que las regiones tipo violeta o roja. Están un poquito más hacia allá, cruzaron más estas líneas. Estas han ganado un poquito más de entropía. Y estas regiones celestes, si vemos acá, coincide con la posición de donde estuvieron los shocks que vimos recién. O sea, los shocks andaban por acá. Entonces, esto nos da un indicio de que este material ha aumentado su entropía por la presencia de estos shocks. Así que, bueno, acá también podemos ver qué es lo que pasa con el material de los halos. Los halos, por ejemplo, el halo central y los halos secundarios. Vemos que tiene otra cosa, otra evolución, ¿no? Bueno, tenemos un gráfico más grande. Y otra de las cosas que habíamos hecho fue un intento de la medición, o sea, de la rotación de los filamentos. Está el trabajo de Wang y colaboradores del 2022, donde analizaron un catálogo observacional de filamentos. Acá tenemos ya un filamento que va de un clúster 1 a un clúster 2, o sea, esto ya es un filamento entero, no son dos en este caso. Y tenemos que hacerlo, esta gente analizó estos objetos perpendiculares a la línea visual, y ven que estadísticamente, o sea, esto no ocurre con filamentos individuales, sino que estadísticamente las galaxias que están de un lado del filamento tienden a receder, o sea, a alejarse de nosotros, y las otras a acercarnos. Entonces tienen como un movimiento de giro, ¿no? Esto es estadísticamente y se obtiene con métodos de apilamiento también. Y ellos encuentran una señal acá. Esto es con un catálogo observacional de galaxias. Nosotros intentamos hacer lo mismo, pero con el proyecto de las 300. Entonces, acá es más difícil porque no tenemos filamentos que están en todas las direcciones, sino que todos los filamentos son más o menos radiales hacia el centro. Entonces es más difícil hacer exactamente el mismo análisis. Pero bueno, aprovechamos la simetría del problema y bueno, medimos
el giro de estas estructuras sobre la esfera, ¿no? Y bueno, obtuvimos una señal, o sea, estadística, de que el material estaba girando alrededor de estas estructuras, en esta simetría. Pero, ¿qué pasa si, o sea, nosotros podemos tener filamentos reales, ¿no? Y el material está girando alrededor de estas estructuras. Pero, ¿qué pasa si después rotamos esta red manteniendo fijo el centro, lo rotamos en cualquier dirección? Bueno, ahora el filamento ya no va a pasar por la estructura real, sino que va a pasar por una estructura ficticia, ¿no? Donde no hay nada en particular. Pero podemos repetir la medición. Y lo que hicimos, o sea, al repetir eso, o sea, uno debería esperar que desaparezca esa señal porque no estás viendo nada. Pero vimos que aumenta la señal. O sea, no solo hay una señal, sino que la señal aleatoria, o sea, en direcciones aleatorias, es más grande. Entonces, bueno, eso es un problema bastante grande y no sabemos exactamente dónde puede estar el error. Puede ser un error del método que utilizamos para ver la significancia de la señal, o puede ser que en realidad no hayan rotaciones en los filamentos, o puede ser que haya otras estructuras que roten más, todavía no sabemos. Así que, bueno, eso como que quedó un poquito pendiente. Así que, en conclusión, lo que podríamos decir de la 300, las simulaciones estas, los trabajos que hicimos, podemos notar que la materia oscura y gas se comportan de manera similar a grandes rasgos, pero existen diferencias. Por ejemplo, vimos el bump en la fracción de gas y vimos que donde estaban los filamentos, el gas caía más rápido al centro. Y por otro lado, también pudimos investigar a las regiones de shock. Vimos que por donde pasan los filamentos no hay shocks importantes, sino que los shocks de mayor número de Mach están a cierta distancia de estas cosas, ¿no? Y eso contribuye a que el interior de los filamentos tenga una entropía más baja, porque estos shocks violentos se están dando a una distancia del filamento y están aumentando la entropía a cierta distancia del filamento, ¿no? Entonces, el gas por el filamento fluye de manera más fría y con menos entropía. Y bueno, tuvimos estos problemas al intentar medir las rotaciones de los filamentos, que bueno, no sabemos si puede ser el método que está mal o un problema del paper. Eso podría ocurrir, que hayan hecho mal las mediciones. En eso queremos seguir. Así que bueno, ahora voy a pasar a lo que vendría a ser la parte nueva, un trabajo nuevo. Se trata sobre los filamentos en regiones de vacíos cósmicos. Entonces, estudiamos cómo es la estructura dentro de los vacíos. Con esto, o sea, para hacer esto, estudiamos los campos de velocidades y qué es lo que pasa con los filamentos que están en las regiones de las cáscaras de los vacíos. Difieren según el tipo R o S. Esas son las preguntas que queremos responder. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos un vacío cósmico de una simulación, ¿no? Yo había dicho que tenemos las estructuras filamentarias, tenemos los cúmulos y las murallas como cosas separadas, pero en realidad las cosas se mezclan bastante, hay bastante overlap. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser un vacío cósmico, y si hacemos un zoom en esa región del vacío cósmico, no es que no hay nada, sino que hay cosas, hay estructura, hay como una mini cosmic web ahí adentro, con filamentos más tenues. Entonces, básicamente queremos ver cómo son esos filamentos. Así que, bueno, por otro lado, tenemos dos tipos de vacíos. Los vacíos de tipo R, esto de nuevo son las mismas simulaciones, que voy a entrar en más detalle ahora, pero tenemos dos tipos de vacíos, los vacíos de tipo S y los de tipo R. Los de tipo S tienen como como característica que se notan bien dónde están los bordes de la estructura, ¿no? Si ven bien, o sea, acá tenemos como una cáscara de material. Este círculo que apenas se ve es donde está identificado el vacío. Y vemos que acá tenemos más material, ¿no? Como una cáscara, como que está definido dónde está el vacío, ¿no? Entonces, si calculamos el perfil de densidad asumiendo una simetría esférica,
podemos ver que si arrancamos desde el centro, la densidad es muy baja. A medida que nos vamos hacia los costados, va aumentando la densidad. Y cuando llegamos a este punto, donde está la cáscara, aumenta, tiene un pico en la densidad, y después baja al promedio del universo, ¿no? O sea, tienen un pico a cierta distancia que nos dice que ahí hay como una cáscara de material, ahí hay material. En cambio, los de tipo R, no es tan obvio esto. O sea, los bordes son como más suaves. Si hacemos el mismo procedimiento de estudiar la densidad desde el centro, vamos a ver que aumenta paulatinamente a medida que nos vamos alejando sin la presencia de un pico. Entonces, la gente ha estudiado estos vacíos y han llegado a la conclusión de que los vacíos R están más ligados a la expansión del universo, se expanden con el universo, mientras que los vacíos de tipo R están en contracción, en algún momento van a colapsar, van a desaparecer. En general son más pequeños los vacíos de tipo S y los de tipo R son más grandes. También, bueno, utilizamos un catálogo, así como hicimos con los catálogos del 300, lo que se hizo fue, en una simulación de materia oscura, se identificaron dónde están los vacíos cósmicos, se hizo un zoom y se mejoró, o sea, se añadió resolución y se mejoró la física, se agregó física del gas y se rehizo la simulación. Entonces, de esta manera tenemos una simulación más enriquecida, con más fenómenos físicos y con todo eso, ¿no? Lo mismo se hizo con, creo que 8 vacíos cósmicos y una simulación de referencia, ¿no? Es una simulación de referencia que corresponde a un volumen cosmológico. Ahora no son vacíos cósmicos en particular, sino que ya es un box cosmológico, pero no tan grande, ¿no? De 125 megaparsecs. Acá tenemos, lo que habíamos hecho fue identificar filamentos, pero como utilizamos el programa de Pereira, si se acuerdan, el programa de Pereira lo que hacía era identificar regiones de alta densidad primero, para identificar filamentos ahí. Ahora esto no nos va a servir, porque si hacemos esto, vamos a eliminar las regiones de vacíos cósmicos. Entonces, tuvimos que cambiar unos parámetros de la simulación para que pueda encontrar filamentos tenues en regiones de vacíos cósmicos. Entonces ajustamos el threshold de densidad a menos 0.9 y también ajustamos las masas de los extremos de los filamentos, porque dentro de los filamentos las masas son en general más bajas que si tomamos una simulación normal cosmológica, ¿no? Entonces, si tenemos un valor alto, no vamos a encontrar filamentos. Entonces, de esta manera, podemos encontrar todas estas cositas chiquititas que aparecen en los vacíos, y mientras que también tenemos como comparación una red de filamentos que son los tradicionales, los de longitudes más tradicionales, densidades tradicionales que conectan picos de mayor envergadura. Acá, por ejemplo, vemos que estos filamentos van por las crestas de densidad, mientras que estos están detectados en todos lados. Y bueno, estudiamos el campo de velocidades. Acá tenemos otra vez el método de stacking. En el punto 0 tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo, y vemos que el filamento siempre es perpendicular, vertical acá, ¿no? Este es un extremo y este es el otro extremo. Ahora consideramos un filamento entero, ¿no? Las flechas indican el campo de velocidades, el color acá indica la magnitud de la velocidad y acá nos indica la dispersión de velocidades. Los contorno a nivel, en este caso, indican la cantidad de partículas apiladas y acá indican la sobredensidad. Por ahora no es relevante eso. Pero lo que vemos, acá tenemos el interior de un vacío, o sea, bien la parte de adentro de un vacío desde 0 hasta 0.5 radios de Boyd, y vemos los campos de velocidades. Vemos que en general están en expansión, en tipo R y en tipo S. Yo diría que se parecen más que se diferencian. O sea, hay bastante ruido en la señal y por eso puede parecer haber diferencias, porque tenemos muy pocos filamentos en estas regiones.
Los números de las magnitudes, de las velocidades son aproximadamente similares y las dispersiones de velocidades también son velocidades. Entonces, se diría que son más parecidos los filamentos que están adentro de los vacíos cósmicos, bien adentro. En cambio, en las cáscaras vemos una cosa totalmente diferente. Los de tipo R, otra cosa que acá se nota que los filamentos de tipo, los de semita, los de Pereira, tienen un nodo que es el menos masivo acá y el más masivo acá. Entonces todo el material parece estar siendo atraído hacia el nodo más masivo, pero un poquito hacia este nodo, ¿no? Para los de tipo S, en las cáscaras de los vacíos, no hay tanto liderazgo de los nodos en esa parte, ¿no? Todo parece caer hacia el centro del filamento. Y si vemos las dispersiones de velocidades, para los de tipo S vemos que son bastante más violentas las cáscaras en esta zona, ¿no? Eso es bastante notable. Los de tipo S tienen dispersiones de velocidades altísimas en comparación con los R. Y también estudiamos los filamentos que están en expansión o en contracción. Si vemos en coordenadas comóviles, vemos que algunos filamentos se estiran con el universo o se mantienen fijas sus coordenadas comóviles y otros que colapsan, ¿no? Entonces separamos las muestras en expansión y en contracción. Y vimos que la señal es más fuerte para los filamentos en expansión en los vacíos tipo R y para los en contracción en tipo S en general. Y vemos que los en expansión tienen un flujo de material que va hacia el centro del filamento, hacia el eje del filamento y al mismo tiempo hacia los nodos, que es lo que uno esperaría de la imagen que uno tiene mental de los filamentos, ¿no? Que el material se mueve suavemente de estas regiones hacia el eje y al mismo tiempo hacia los nodos. Para los que están en contracción, en cambio, esto no es tan así. O sea, los nodos no tienen un rol obvio, sino que todo está cayendo hacia el mismo lugar. Es como que está todo atraído quizás a las cáscaras de alta densidad de los vacíos tipo S. Todos los nodos incluidos, todo está cayendo hacia el mismo lugar. Entonces, bueno, esto es como que nos habla de distintos tipos de filamentos. Los que siguen una expansión del universo, que son más estáticos y evolucionan de manera más tranquila, y los que están colapsando y van a desaparecer en algún momento. También aprovechamos, esto ya no tiene mucho que ver con los vacíos, aprovechamos la simulación de referencia que teníamos y estudiamos cómo son los campos de velocidades ahora de los filamentos tradicionales. No son los vacíos, los filamentos tenues, sino los tradicionales, en distintos rangos de longitud de los mismos, ¿no? Menores a 3 megaparsecs, entre 3 y 6 megaparsecs y mayores que 6 megaparsecs. Vemos que, de nuevo, los nodos menores caen acá y los nodos mayores acá. El filamento va de acá a acá. Vemos que el nodo mayor influye mucho más toda la región. El material acá fluye más o menos hacia allá. Casi ni ve a este nodo. Pero cuando vamos a este rango de distancias, se empieza a notar un poco más la presencia del nodo menor, y cuando vemos los filamentos más largos, tenemos un caso más suave, más natural, lo que uno pensaría que es lo que pasa con los filamentos. Acá el material va cayendo hacia el centro del eje, y al mismo tiempo, si estás más allá, vas a ir a parar al nodo este, y si estás un poquito más acá, vas a parar a este nodo. Los nodos ya tienen como más independencia y dictan básicamente la dinámica de los filamentos. En estos casos, no. Entonces, con esto nos surge la duda. O sea, seguramente estos filamentos más largos están relacionados a filamentos en expansión, mientras que estos están en contracción. Estos probablemente se encuentren en regiones de alta densidad y al mismo tiempo pueden formar parte de las paredes de un vacío tipo S. Mientras estos
estos pueden ser paredes de tipo R y estar en entornos de menor densidad. Así que, bueno, como conclusiones, hicimos, como conclusiones generales, hicimos una comparación de catálogos de filamentos tradicionales sobre catálogos de galaxias. Después se continuó con un estudio de simulaciones numéricas, donde se estudió la materia oscura y el gas en cúmulos de galaxias. En particular, también se estudió el gas, que está en shock alrededor de los filamentos de los cúmulos, y la evolución temporal del material alrededor de estas estructuras. También, como para complementar, se estudiaron los filamentos en las regiones de vacíos cósmicos y se analizaron los campos de velocidad. Como trabajo a futuro, estaría bueno continuar el trabajo de los vacíos cósmicos, continuar un poco con esta idea de los filamentos en expansión, los que están en contracción, ver cuál es la población de filamentos en contracción y en expansión en entornos de alta densidad y de baja densidad, cómo se relacionan con los vacíos de tipo R y S. Y por otro lado, estaría bueno también continuar con el trabajo de las rotaciones de los filamentos para ver y poder medir de manera efectiva si existe o no una rotación significativa de estas estructuras. Así que bueno, fin. Y como agradecimiento quería agradecer al Fede, que bueno, me guió bastante en este trabajo, al tribunal que se tomó el tiempo para leer toda la tesis, y hacer buenas sugerencias, mi familia y amigos, sin un orden en particular. Bueno, mi novia que también siempre me apoyó, y en general todos los colegas del observatorio aprendí muchísimo, especialmente al Luisito, que bueno, también me enseñó bastantes cosas, y a la gente de Nottingham. Gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos ahora preguntas para el tribunal, si tienen. Agus, una pregunta al principio habías analizado las galaxias en observaciones, Sí. y después viste que en las simulaciones, principalmente analizando el gas, los filamentos eran como tubos, digamos, que conducen el gas. Sí. ¿Cómo crees que se pueden relacionar estas dos cosas? O sea, ¿cómo puede influir el filamento en las galaxias? Bueno, hay un estudio que justamente analizan qué es lo que pasa con las simulaciones 300, qué es lo que pasa con las galaxias que están justamente cerca de, a ver, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las galaxias que están bien cerquita del filamento? ¿Cómo es la evolución de la formación estelar a medida que entran a los cúmulos? Porque en los cúmulos estos entornos son bastante violentos y afectan drásticamente las propiedades de las galaxias. Y bueno, en este trabajo de Cotecha y colaboradores del 2021, creo, lo que hicieron fue analizar cómo evolucionan y aparentemente, o sea, encontraron evidencia de que estos entornos protegen de alguna manera la evolución de las galaxias cuando éstas entran en el entorno violento, ¿no? Por lo menos por un tiempo. O sea, esto es como, es un poquito, es interesante porque también se estudian a los filamentos como capaces de producir preprocesamiento sobre las galaxias, o sea, afectar las propiedades de las galaxias muchas veces negativamente en formación estelar cuando éstas entran en el entorno de los filamentos. Pero este trabajo justamente encuentra que protegen a las galaxias cuando entran. Me parece que, o sea, opino que algo así podría estar pasando, ¿no? Acá las galaxias viajan con el flujo del filamento, del gas, y gracias a eso no
no se les barre todo el gas, así que yo creo que así pueden estar afectadas. Gracias. Sí. Hola, Agustín. En primer lugar, gostaria de agradecer a Federico, a ti y los amigos aquí de Córdoba por la invitación de poder participar de este tribunal y, por tanto, de poder visitar una vez más a Córdoba. Encontré bastante denso, con mucha información, bastante completo, y te cumprimento por todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? Me gustaría de hacer una pregunta muy general. Sí, Abordaste diferentes temas en tu trabajo. sí. ¿Cuál de estos temas tú encontraste como más desafiador? O sea, bueno, trabajar con los filamentos en general es bastante complicado. O sea, hay un montón de... O sea, estas estructuras son como difíciles de definir. Entonces, en general, estudiar las propiedades, cómo influencian los filamentos sobre las galaxias o sobre las partículas de gas, eso fue como la parte más difícil, poder distinguir cuál es el efecto de los filamentos y cuál es el efecto de otras cosas. Eso fue como muy, muy complicado porque son estructuras muy tenues y muchas de las cosas que podemos ver pueden estar dadas por otras cosas, por ejemplo, la acción de los cúmulos, pero por ejemplo, hacer un diagrama así es como que te queda claro más, te queda más claro cuál es el rol de los filamentos y cuál es el rol de los cúmulos, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas me parecieron por ahí las más complicadas en general. Y también trabajar con observaciones, porque las observaciones tienen un montón de cosas, problemitas. O sea, me gusta más trabajar con simulaciones. Se posso fazer uma mais? E qual de tus vários resultados tu julgas que é o mais relevante? Yo creo que, o sea, me gusta bastante, o sea, me gusta o sea, este trabajo en particular y el anterior, o sea, el de la eficiencia del gas que cae hacia el centro y esto también me pareció interesante. Y me gustaría continuar con el trabajo de los vacíos porque seguramente hay cosas muy interesantes que bueno, estaría bueno darle una forma final y encontrar por ahí, cerrar en un paper. Me parece que eso también estaría bueno. Y bueno, sí. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a nuestro público. Hola, Gus. Muy bueno. La verdad que impresiona mucho ver todo el trabajo tuyo, después de haberlo visto en reuniones de grupo, de a pedacitos, todos juntos. Sí, Es muy lindo. Así que te felicito. gracias. Mi pregunta era sobre el tema de esto que está ahí, el número de Mach. O sea, ¿cómo podemos distinguir si los shocks, o sea, ahí el número de Mach está calculado como la velocidad en módulo, ¿no? El módulo de la velocidad del gas Sí, sobre la velocidad del sonido. sí. ¿Y cómo sabemos cuando el shock es porque el gas está generando supersónica hacia el filamento o hacia el cúmulo, ¿no? Porque el cúmulo como que tiene una influencia súper grande ahí, ¿no? Y uno ve como que la nube de número de Mach como que se pega hacia el filamento. Sí. No sé si vos estudiaste la velocidad hacia el cúmulo, las componentes hacia, hacia el filamento. Creo que es la componente normal. Eso habría que preguntarle después al Sebastián Nusa, que se encargó de medir el número Mach por partícula. Me parece que es bueno, la velocidad normal del gas con respecto, o sea, del frente con respecto al gas. Y yo creo que en el caso del filamento, esa velocidad va a estar apuntando hacia el filamento. Y acá sí va a estar apuntando hacia el centro. Pero se podría ver eso. También, entre otros de los plots que hay, se puede ver cómo es la diferencia de velocidades entre el tangencial, o sea, en radial, y tangencial, o sea, sobre la esfera,
se puede medir cuál es la velocidad radial y tangencial del gas como un todo y el gas en shocks. Y ahí se puede ver seguramente eso. Y me parece que sí, se ve que hay una diferencia como que uno está yendo en contra del otro en esta parte. O sea que tangencialmente. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo entendido que sí. Habría que fijarse en exactamente cómo está calculado, pero es bastante importante ahí. Pasa que, o si no, el gas está cayendo de manera coherente hacia el cúmulo. Entonces, no necesariamente choca consigo mismo en esa dirección, sino que más bien choca en la dirección perpendicular, diría. Eso se puede ver en detalle con los campos de velocidades. Bueno, gracias. Sí. Muy lindo todo el trabajo. Mi pregunta es sobre las 300. Sí. Vos mostrabas estos en donde se veía una escala muy grande. Esos. ¿Esto o otro? Ese, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ahí sí veo 10 megaparsec ahí abajito. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la región de alta resolución que tienen? O sea, vos estás solo considerando partículas en la región de alta resolución. Sí. Tengo entendido que, o sea, esto se extiende hasta 15 megaparsecs o un poco más, y ahí se va, como la resolución va decayendo. Pero esta es la parte de alta resolución. Es como que hay un gradiente de resolución, y esta es la parte más o menos central. La siguiente resolución es, además que en la dark matter, en el gas. Creo que sí. Sí, Ajá. sí. Ah, qué bueno. Hola Gus, espectacular el trabajo, felicitaciones a vos y al Fede por todo el laburazo. Solo tengo una pregunta más o menos rápida, pero me intriga nomás. ¿Por qué elegiste el algoritmo del Luisito para identificar los filamentos en el void? Siendo el azul, o se veían más en lugares donde no había tantas sobredensidades. Sí, o sea, se podría, claro, se podría ver qué es lo que pasa con cómo son las propiedades de los filamentos de ese catálogo particular. Pero bueno, con el tema que no sé si es público el algoritmo de Temple, habría que ver eso. Y bueno, y el Luisito también se ofreció y es más fácil, me parece, trabajar con los filamentos del Luisito. O sea, era como una versión más mejorada todavía del algoritmo. Y sí, o sea, es más, yo no sé si el catálogo de Temple permite hacer un tweaking de parámetros para que pueda detectar filamentos bien tenues. Con el de Luisito es como que todo es personalizable. Capaz que sí se puede, pero no sé. Pero todo buenísimo que usaras algo de la casa. Así que nada, felicitaciones de vuelta y muchas gracias. Agus, muchas felicidades por ese trabajo tan lindo. Gracias. Un gran trabajo, la verdad. Me entró la curiosidad, en las simulaciones de alta resolución, ¿crees que sería posible simular los campos magnéticos de los filamentos? Yo creo que puede ser posible, sí. Eso era, creo que, uno de los proyectos de doctorado, que bueno, al final terminó siendo esto, pero me parece que sí, ¿no? Se podría hacer una implementación. Pero el tema es que, o sea, hay que utilizar otro algoritmo, ¿no? No sé vos, ¿qué te parece? Sí. O sea, ya está implementado en Gadget. Claro, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, mi Claro. pregunta iba,
orientada porque decías que estos filamentos pueden producir choques intensos. Entonces, si las simulaciones tienen datos como densidad electrónica, campos magnéticos y demás, quizás sería posible simular la emisión sincrotrón que permita testear esos campos magnéticos en las observaciones. O sea, Claro. es como Sí, sería bueno, interesante. Eso está bueno porque, bueno, estaría bueno hacer esa conexión con las observaciones, qué tan visibles son estas cosas. Estaría bueno estimar las emisiones y bueno, en ese caso bueno, necesitaríamos el campo magnético. Sí, está bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso entonces pasamos a la evaluación del tribunal. ¿El tribunal puede pedir que se retire el público o no lo necesitan? Bien. Sí, el tribunal se ha reunido antes y considera tu tesis aprobada. Muchas gracias. Muchas gracias.